Ya llegó Eh, Cristina también. ajá, Sí, ya llegó. Sí, ya llegó. comienzo. Sí, a la hora que gustes, Diego, entonces vamos a comenzar y vamos a ponernos en presencia de Dios, ¿no? Para Sí, comenzar bien aquí. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te damos gracias por dejarnos estar aquí una noche más, un jueves más para aprender de tu palabra. Ilumínanos, guíanos, danos todos los talentos o aptitudes para poder aprender de ti y poder transmitir lo que hemos aprendido. También te pido por la gente que está fuera de la iglesia, la gente que no puede estar hoy, pero permite que este video pues tenga un alcance y pueda tocar el corazón de las personas que aún no han apreciado o conocido esto que nos dejaste, esta alianza en la Eucaristía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces. Entonces, nos quedamos la vez pasada platicando acerca eh, del maná, o ver la alianza, ¿no? De Jesús, la última cena, como un nuevo maná que nos trae Jesús, como por ser un nuevo Moisés. Entonces, nos hemos quedado en esta diapositiva, en donde vimos que, de acuerdo al capítulo 6 de Juan, que quedamos que era una parte importante que hay que conocer para entender la última cena. eh, Vimos que aquí en el verso 66 dice que después de toda la enseñanza en donde Jesús decía que tenían que comer su carne y beber su sangre, a los discípulos que tenía ahí en ese momento no les gustó la enseñanza. Entonces se fueron y ya no andaban con él. Y acá en el verso 67 el mismo Jesús les pregunta, ¿no? Si también los demás se iban, pero eh, pues dando, ¿no? Un indicio de que Jesús no se retracta de lo que dijo, al contrario, parece ser que quiere que lo entiendan literalmente y que, ah, y pues tampoco deja una aclaración por lo mismo. Entonces Pedro contesta y le responde, ¿no? Eh, Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído, ¿no? Entonces, Pedro, aunque no tenga a lo mejor las cosas muy claras, pero él le cree a Jesús por quién es, no tanto por qué dice, ¿no? Porque a lo mejor lo que dice es difícil de entender para el judío, que se le había negado, ¿no? Se le había prohibido beber sangre. Sin embargo, como Jesús es el Hijo de Dios, entonces Él es el único que puede dar ese permiso. ¿Por qué? Porque Pedro ya había abrazado la idea de que es Dios, Jesús, ¿no? Tiene naturaleza divina, o sea, muy probablemente ya habían abrazado esa idea, por lo tanto, ellos sí iban a hacer lo que Jesús les dijera, que era comer su carne y beber su sangre. Entonces, como dice que lo han conocido que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pues le creen por eso. Entonces, le habíamos mencionado que era eso, ¿no? Lo que quería decir. No entendemos bien, pero sabemos quién eres. Es lo que quiere decir Pedro y en representación de la iglesia. Y también hemos platicado un poco o brevemente una objeción que a veces hacen los hermanos eh, protestantes. Ellos toman Juan 6:62, ¿no? O el 63. Especialmente ahorita leemos en contexto qué quiere decir esto, pero ellos cortan este versículo así, ¿no? El 63. Dicen, el espíritu es el que da vida. Y lo toman, lo leen y lo interpretan aisladamente del verso 62, que no es correcto hacer eso. Hay que leerlo en su conjunto, ¿no? Para poder comprender a qué se refiere Jesús en este verso 63. Y ellos dicen esto, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, tanto dio un discurso Jesús de su carne, su carne, su carne y la importancia de su carne para tener vida eterna, y tal parece que según los protestantes, al final Jesús se refuta a sí mismo, ¿no? Entonces, al final la carne para nada aprovecha. Entonces, aquí el protestante pues dice esto, la carne no importa, ¿no? ¿Por qué? Porque según ellos Jesús así dice. Entonces, ¿de qué sirvió todo lo anterior, ¿no? Lo que nos podemos preguntar. Vean cuántas veces Jesús habló de su carne. En todo lo que ya leímos, ¿no? El pan que yo daré es mi carne. Si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre y se tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿no? Ahí en el verso 55 también dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre. Y no,
Y más adelante también menciona, el que me come, ¿no? Él también vivirá por mí. Y siempre relaciono comer y beber, ¿no? Su carne y sangre con vida eterna para que al final Jesús mismo diga que pues la carne ya para nada sirve, ¿no? Y según el protestante significa que todo el significado que le hemos dado está mal, ¿no? Según ellos dicen eso de los católicos. Entonces, ¿cómo vamos a decir de esto? Bueno, primero, la primera observación, Jesús está hablando de manera genérica. La carne para nada aprovecha. No está diciendo mi carne para nada aprovecha o mi carne no importa. Él está hablando de manera genérica, general. En general, la carne. Entonces, miren, cuando un judío hablaba de eso, acuérdense, por ejemplo, cuando Pedro hace su confesión, tú eres el Hijo, ¿no? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué contesta Jesús? Bienaventurado Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Así dice, ¿no? Jesús. ¿Por qué? Porque para el judío, cuando habla carne y sangre, o carne y hueso, se refiere a, cuando habla de manera genérica, se refiere al género humano opuesto o contrario al divino. Entonces, cuando Jesús aquí explica la carne de nada aprovecha, se está refiriendo eh, a que lo humano no es tan, digamos, excelso como lo divino, ¿no? Lo espiritual. Entonces, por eso hay que leer en contexto este verso 63. Entonces, primero decir eso. Jesús no está hablando ahí de su carne específicamente, sino está hablando de la humanidad en general, el género humano. Entonces la carne, eso significaría también esto, que la carne ofrecida en la cruz no tendría ningún valor. ¿Por qué? Porque según los protestantes, la carne para nada aprovecha. Entonces de nada serviría la cruz, lo que ofreció en la cruz Jesús, porque según ellos la carne de nada aprovecha, ¿no? Entonces miren, si leemos el contexto, un poco más atrás, miren, el verso 62 dice, pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, entonces fíjense que aquí Jesús, de acuerdo al contexto de este verso, lo que me está diciendo es señalándome su identidad divina. ¿Por qué? Porque como no le creen, Jesús les contesta esto. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, es decir, Jesús les está diciendo que Él tiene una preexistencia antes de todas las cosas y donde Él estaba primero. Es decir, que Él no es criatura. Él estaba viviendo con Dios. Él es el Verbo y el Verbo estaba con Dios y era Dios, ¿no? Según Juan 1:1 en adelante. Entonces, prácticamente le está diciendo, si ustedes no entienden estas cosas, ¿cómo van a entender lo divino, ¿no? Lo celestial. Entonces, por eso, en ese contexto divino, espiritual, por eso les dice, el espíritu es el que da vida. Y ahora si compara con la humanidad, ¿no? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ah, bueno, entonces Jesús lo que está haciendo está comparando lo mundano, ¿no? Con lo celestial. No es que está refutando todo el discurso que dio. Entonces, eso es lo que hay que ver primero. Aquí el protestante diría, según esto que menciona aquí el verso 63, que si las palabras que yo he hablado son espíritu, entonces significa que hay que entender espiritualmente todo. Es decir, todo es simbólico, ¿no? Todo es espiritual. Y aquí el error es que cuando nosotros decimos que algo es espiritual, lo entendemos diferente a los católicos a los protestantes, ¿no? El católico entiende como que es una metáfora. Perdón, el protestante entiende, ¿no? Como que es una metáfora, pero el católico no. Algo espiritual también es algo real, no es algo así como ese representativo, simbolizado, ¿no? Como el protestante trata de entenderlo. ¿Por qué? Porque habría un problema. Fíjense, aquí dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu. A ver, entonces significa que si yo digo que algo es espíritu, según el protestante, es algo simbólico, metafórico. Entonces, ¿qué hacemos con este verso? En el mismo evangelio, donde dice Jesús, el mismo Jesús le dice a la samaritana en el pozo, ¿no? Dios es espíritu, y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿qué significaría esto? Que Dios no es real, solo es símbolo, porque según el protestante, si las palabras de Jesús son espíritu, significa que son metafóricas, que no son literales. Entonces, si Jesús me dice, Dios es espíritu, que es la misma palabra griega, neuma, la palabra neuma es la que se usa aquí, cuando dice que las palabras son espíritu, y aquí esa misma palabra se usa aquí en el original, Dios es neuma, es espíritu. Entonces, esa misma palabra tendría que tener el mismo significado en ambos versículos. Ahí es donde el protestante se mete en un problema, porque no le puede dar ese mismo significado a ambos versículos. Entonces, ¿por qué ellos aquí sí dicen que es metafórico, que es espiritual o metafórico, y por qué aquí no dicen lo mismo? ¿Por qué aquí no significa lo mismo? Que Dios es también metafórico, no es real o es simbólico. Pues que no les conviene, ¿no? Porque lamentablemente, eh, pues con tal de defender una postura no se dan cuenta que estarían metiéndose en problemas con otros versículos, ¿no? Entonces, claro que aquí Dios habla de una realidad, Jesús.
sus palabras son reales, son literales. Del mismo modo que aquí Dios es real, aunque es espíritu, es real. Y es literalmente, ¿no? Hay que adorarle en espíritu, ¿no? Entonces aquí dicho de paso, adorarlo en espíritu sería como adorarlo metafóricamente, ¿no? O cómo sería el significado. Entonces ese es el problema de interpretar así Juan 6 62 al 63, que no puede ser así, como ellos lo han señalado. Otro pasaje, por ejemplo, también dice esto, ¿no? En 1 Corintios 10 del 1 al 4, cuando habla San Pablo de las personas que cruzaron ahí el mar Rojo y con Moisés, dice que fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Igual, ¿no? La palabra espiritual. Entonces, si yo como espiritualmente, significa que sí como o que no como realmente. Según este texto y por lo que sabemos, claro que comieron algo, ¿no? Era algo real lo que estaban comiendo. Entonces, dice aquí también había una roca espiritual. Entonces significa que nunca bebieron, nunca comieron. Según los protestantes sería así, el significado, de acuerdo a lo que para ellos es esta palabra espiritual. Entonces, ¿el maná y la roca no fueron reales? Pues claro que sí lo fueron. Por lo tanto, lo que Jesús habla aquí es algo real y algo literal. Del mismo modo que en el contexto bíblico la palabra espiritual no significa que es algo invisible o que no. eh, bueno, bueno, lo que me refiero es que no le podemos quitar realismo, ¿no? A eso. Entonces, miren, otra cosa interesante que hay, que también esto se ha discutido, es la interpretación de Apocalipsis 2:17, donde está hablando Jesús, ¿no? Le está revelando a Juan que cómo va el caminar de las iglesias, ¿no? Habla de 7 iglesias. En una de ellas eh, les dice esto: al que venciere daré a comer el maná escondido. Esta frase de maná escondido ya era ya muy bien conocida por el judío, porque donde se escondía el maná era en el templo, ¿no? Ahí en el arca. Ya ven que el arca pues es un cofre de oro donde estaban guardados estos objetos sagrados. Entonces, cuando se refiere a un maná escondido, y pues Jesús es el que trae el nuevo maná. Entonces, fíjense en el contexto, si lo vemos así o lo entendemos como que es la Eucaristía que nos trae Jesús, significaría esto: dice, al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y bueno, este tema de la piedrecita, por lo que investigué, también es algo conocido por esa cultura, a lo mejor no por nosotros, pero sí por la cultura, en donde también tenía que ver con la invitación a un lugar, ¿no? Eso es por un lado, y por el otro también tenía que ver con el tema del juicio, ¿no? Que si mal no recuerdo era como un contexto así en donde se identificaba el nombre de alguien, aunque va más apuntado hacia esa idea, de era como, bueno, en estos tiempos cuando nosotros repartimos invitaciones, en esos tiempos era escrito en una piedra. Y en el tema del juicio era una piedra, si no recuerdo, una piedra clara, oscura, pero bueno, el contexto es ese, ¿no? Que también tiene que ver con un juicio y que tiene que ver con una invitación, ¿no? Para que te den un maná escondido. Entonces, bueno, el católico ahora lo interpreta así, ¿no? Desde siempre hemos creído, la tradición lo ha indicado, a que el maná que nos trae Jesús es la Eucaristía. Entonces, es obvio, ¿no? Que al que venciere va a entrar, ¿no? A ese lugar donde está ese maná escondido. Y justamente siempre para el judío, el lugar más santo, el Santísimo, donde ahí estaba el maná escondido junto con las tablas de piedra y la vara de Aarón, siempre ese fue el santo de los santos. Es decir, para nosotros, eso es figura de lo que sería el cielo, la tierra prometida, ¿no? En donde Jesús, a donde Jesús nos invita, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué podemos decir de la última cena con esto? Que no solo fue un sacrificio pascual, como ya lo hemos visto, que es una nueva Pascua, sino el milagro de un nuevo éxodo. Jesús nos trae una nueva liberación, y este éxodo es mayor que el anterior. Entonces Jesús hace un milagro del mismo modo que Moisés, eh, pues es mediador de esta alianza, y bueno, ahí específicamente Yahvé es el que hace descender el maná a través de Moisés. Entonces Jesús, la última cena, milagrosamente transforma el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, como ya lo leímos, de acuerdo a Juan 6. Entonces, une eso, ¿no? Dijimos, la carne y el pan los une en la Eucaristía. Entonces, dice acá que esto pues es lo que le da a la iglesia el pan sobrenatural, también como lo leímos en el Padre Nuestro. Este pan es el que le sostendría a diario durante la travesía a la tierra prometida.
y sería un anticipo al mundo venidero, ¿no? Quedamos que eso era el maná, un anticipo a la tierra prometida. Bueno, la Eucaristía vendría a ser lo mismo. Y bueno, algo ya a manera de resumen, para finalizar, este, tenemos a dos mediadores, ¿no? Tenemos a Moisés y su pueblo y a Jesús con su iglesia. Vamos a trazar ese paralelo. Entonces, tenemos un pueblo, una congregación. Por un lado es el pueblo israelita y otro es Jesús con su iglesia. Entonces, van a hacer una travesía ambos. Moisés hace descender el maná para el pueblo y alimentarlo, y Jesús, aquí, en la última cena, me deja la Eucaristía. Aquí Moisés les dice, ¿no? Al pueblo, dice, es el pan que Jehová os da para comer, allá en el Éxodo 12. Y aquí Jesús que me dice en Juan 6, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, por un lado, Dios o Jehová dice aquí hace descender ese pan, y aquí Jesús me dice, yo soy el pan verdadero, ¿no? No como el maná. Y cuando llegan a la tierra prometida, en el primer caso con Moisés, dice que el maná cesó, ¿no? Es lo que leímos en Josué 5:2, que dejó de existir que dejaron de recibir el maná, dice el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Es decir, el maná solamente era mientras llegaron a la tierra prometida. O sea, que el maná era como una garantía de la fidelidad de Dios, de que sí iban a llegar a la tierra prometida. Por eso decíamos que el maná tenía ese sabor, ¿no? A miel, que estaban degustando de la tierra que emana leche y miel. Entonces, con el caso de Jesús también sería algo parecido. Jesús nos deja la Eucaristía en garantía, ¿no? De que va a venir por nosotros o nosotros vamos a ir a Él, ¿no? Dependiendo de cómo lo veamos. Por eso San Pablo nos dice eso, ahí en 1 Corintios 11:26, que este pan, dice, y la copa, bebemos todas las veces que comiereis este pan, dice, y bebiereis la copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Cuándo? ¿O hasta cuándo lo haremos? Hasta que Él venga. Entonces, hasta que Él venga o nosotros vayamos a Él, a esa tierra prometida, hasta ese momento cesará la Eucaristía. Así como cesó el maná, dejó de haber, hasta que llegaron a la tierra prometida ya no tiene ningún sentido tener el maná ahí. ¿Por qué? Porque el maná era mientras, ¿no? Degustabas la tierra prometida, mientras estabas en la travesía, en el camino. Bueno, pues del mismo modo, la Eucaristía, yo les decía la vez pasada, es como la brisa, ¿no? El rocío, pero ya no va a tener sentido tener solo la brisa y el rocío cuando ya vamos a estar en la principal fuente de agua, ¿no? En presencia de Dios. Entonces hasta ahí llegó la Eucaristía. Entonces, ese sería. Y bueno, aquí el maná dice que, bueno, aquí menciona el Deuteronomio, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. El maná solamente era un pan pues, que era para saciar tu hambre, ¿no? Para satisfacerte. Pero aquí el pan tiene algo más, que Jesús me dice ahí en Juan 6, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Es decir, no solamente me va a sustentar aquí en el mundo terreno, sino lo que me da Jesús me da vida eterna. O sea, Jesús ya está viendo por mi alma, más allá de mi cuerpo y de mis necesidades, ¿no? El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces el maná era también solamente para el pueblo, para los israelitas, y acá Jesús dice que es para toda la vida, para todo el mundo. Entonces tiene un carácter ya universal, la Eucaristía ya es para todos, no importa si eres o no eres judío. Y bueno, con eso terminaríamos lo que viene a ser el tema del maná